Sabemos que en esta vida hay dos tipos de personas: las que tienen éxito y son felices, y las que realmente no están felices con su vida y no aportan a la sociedad. Pero realmente, ¿qué es lo que hace el cambio de estas personas? ¿Qué es lo que las separa? Bueno, es tan sencillo como el estilo de vida de las personas, sus hábitos. Y para eso les vengo a hablar hoy, para ver algunos de esos que son clave, pero que a la vez son muy sencillos para que haya una diferencia en sus vidas. Mi nombre es José Antonio Caballo Zúñiga y estudio actualmente en la Facultad de Enfermería, que es un número extraordinario. Y el objetivo del que ustedes estén aquí esta noche es para que salgan de esta presentación con información nueva, con un aprendizaje, para que saliendo de aquí vayan con la motivación necesaria para poner en práctica lo que les voy a mostrar a continuación. Porque además de mostrarles estilos de vida, les mostraré métodos para los cuales ustedes puedan implementar para crear o eliminar hábitos. Y durante la presentación pasaremos por unos series de puntos, los cuales van desde la historia hasta las adicciones. Y el primero es la historia de los estilos de vida. Pero antes de empezar me gustaría preguntarles, ¿ustedes cuándo piensan que se empezó este tema de los estilos de vida? Simplemente mencionar, no en sí a mencionarlo como un concepto. ¿Cuándo creen? Puede ser fecha, era, lo que ustedes crean. Pues tendría que ser hace muchísimos años, porque poco a poco se ha ido innovando a cómo va cambiando los tiempos, ¿vale? Okay. Aproximadamente. Tal vez 100 años. Okay. ¿Alguien más? ¿Alguna idea que tengan? Pues a como ha evolucionado la comida y la vida, hemos ido evolucionando como personas y como los hábitos, que son diferentes hace una década, 2 décadas, en la actualidad. Muy bien. También el cuidado de las personas, porque, por ejemplo, antes a las mujeres embarazadas no tenían el cuidado que se merecían y por eso perdían la vida muchos bebés, y pues ya se fue evolucionando con el tiempo. Entonces, en pocas palabras, pueden decir que unos 200 años, 100 años hacia acá ha estado empezando este tema. Y la verdad es que se habla de este tema desde la antigua Grecia, que realmente es antes de Cristo. Pero realmente no se habla como un concepto en sí, sino se habla más como una idea. Porque en esta época se ponieron en práctica unos principios para que la persona tomara en práctica esos estilos de vida de acuerdo a las necesidades de esa época y a esa época según las personas. Pero no fue hasta finales del siglo XIX que se empezó a tomar un concepto más organizado de este tema, pero que se basa mucho en la estratificación social. ¿Ya qué quiere decir esto? Bueno, decían que el hábito o el estilo de vida de las personas dependía mucho de su estatus social. Entonces eso limitaba mucho a las personas que no eran de un estatus alto, simplemente por ser de un nivel medio bajo. Y pasamos a los años 50, en donde ahí no se empieza a hablar tanto como un concepto en el área de la salud, pero se empieza a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque en esta época es cuando aún las enfermedades como virus o bacterias siguen siendo las que están arriba en el tope. Pero hasta los años 80 se toma ya en cuenta seriamente y se hacen acciones de intervención. ¿Para qué? Para contrarrestar los estilos de vida. ¿Por qué? Porque esto generaba las enfermedades crónico-degenerativas, que es lo que se ve mucho ahora, que es la diabetes, la hipertensión, todas actividades o enfermedades que realmente no son contagiosas, simplemente uno las tiene por los estilos de vida que uno tiene. Entonces es la importancia que tienen los estilos de vida en la salud, y es de lo que voy a hablar hoy. Pasamos con el primero de los hábitos o estilos de vida, que es el sedentarismo, y hablaré de sus consecuencias.
decir, las nuevas tecnologías han brindado muchos avances, tanto para la vida como para las diferentes áreas de esta. Pero así como nos han brindado mucho, también nos han afectado. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios que tiene la tecnología en nuestra vida es que la hace más versátil en el día a día para el ser humano. Antes lo que uno se tardaba una semana, ahora nos tardamos un minuto. Por ejemplo, mandar un mensaje a otras personas. Pero por lo mismo que es más versátil, hay tiempo de sobra. ¿Y qué es lo que pasa? Que muchas veces las personas no saben qué hacer con ese tiempo y se vuelven sedentarias. Y las consecuencias que llevan a esto son desde físicas, como puede ser las articulaciones que se van desgastando, que eso es normal, pero cuando se aplica el sedentarismo en la vida, aumenta mucho el proceso de esto. Pero también así, como va desde lo físico, que también es el déficit del organismo en general, también va a lo mental, que esto, como ya se ha hablado mucho en estos días, va desde la depresión, la inseguridad, la ansiedad de las mismas personas, porque así como tienen estos riesgos, también hay uno que es el que se ve a simple vista cuando una persona es sedentaria, que es la obesidad, lo cual la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud nos dicen que actualmente 3/4 de la sociedad tienen un estilo de vida sedentario, 3/4 de la sociedad mundial. Entonces es demasiado lo que hay ahorita con este estilo de vida. Y es ahí la importancia de la educación, porque la educación y la promoción de la salud siempre va a entrar, sin importar el área. Y ese papel no lo tienen solamente los enfermeros o los médicos, lo tiene cada uno como persona. ¿Alguna duda? No, por favor. Pasaremos ahora con la actividad física, que es completamente lo contrario al sedentarismo. Bueno, pero antes de empezar con los beneficios, voy a definir dos conceptos que a veces se confunden por las personas, que es actividad física y ejercicio físico. La actividad física es un conjunto de acciones con objetos motores, a simple definición. Un ejemplo de esto puede ser el bailar o salir en la bicicleta o a correr. ¿Y por qué la diferencia? Porque el ejercicio físico se lleva a cabo con una estructura y un fin concreto. Y un ejemplo de esto puede ser una rutina ya planificada en un gimnasio o el contratar a un coach o entrenador para que prepare algo específico para ti, como aquí lo dice, con un fin ya concreto, que es la diferencia entre estos dos. Y como lo dije ahorita, la promoción de la salud va de todos, entonces realmente no se debe hacer mucho. Con que empecemos con la actividad física personal de cada uno es más que suficiente, porque realmente ya hay un avance, porque en la actualidad hay personas que ni siquiera realizan la actividad física. Y ahora pasaremos con los beneficios, que serían desde lo físico hasta lo mental igual. En lo físico va desde que retarda el proceso de envejecimiento. Por eso cuando vemos a personas que realizan algún deporte o que son atletas, aparentan ser más jóvenes de lo que en verdad son. Y también lo más común, que es lo que aumenta la fuerza muscular, pero también va desde elasticidad. Y en lo emocional aumenta mucho lo que es la actitud, cambia mucho la actitud de la persona. ¿Por qué? Porque ve las cosas de una forma diferente. En las emociones también, él está más preparado. ¿Por qué? Porque continuamente él está en actividades que requieren de una actitud diferente, ¿sí? Pero realmente la actividad física tiene demasiados beneficios, como por ejemplo aumenta el metabolismo. Por eso cuando, no sé si les ha pasado que han realizado algún deporte por unos días, sienten la necesidad de ir al baño muy constantemente. ¿Por qué? Porque realmente lo acelera, porque así como nosotros trabajamos, también nuestro cuerpo trabaja. Y otro beneficio es el corazón, que realmente cuando uno realiza ejercicio, este se va fortaleciendo, y por eso uno de los beneficios es que baja la hipertensión arterial. No sé si les ha tocado, pero cuando uno le toma la presión arterial a una persona que realiza deporte o hace ejercicio y a otra que no, realmente la persona que realiza deporte tiene la tensión baja, pero no es porque esté enfermo, porque sea malo, sino simplemente porque su corazón ya está entrenado y necesita menos bombeo y menos fuerza para suplir las necesidades de la persona, porque ya está acostumbrado a producir más. Y las consecuencias simplemente son los del
sedentarismo, porque es lo contrario. ¿Todo bien? Ahora pasaremos a la alimentación, lo cual se relaciona mucho con los dos puntos anteriores. Pero en mi opinión, lo que yo primero cambiaría sería la alimentación, porque requiere más fuerza de voluntad y ya lo otro sería más fluido. Y empezaremos con los factores de alimentación, que son aquellos que influyen en cómo se alimentan las personas hoy en día, que va desde el ritmo de vida hasta el estado de ánimo. ¿El ritmo de vida a qué se refiere? A que como en la vida de la ciudad es muy ajetreada, las personas optan por comprar comida afuera, algo que sea práctico y rápido para seguir con sus actividades. Pero realmente eso es una excusa. ¿Por qué? Porque así como hay comidas rápidas que no son saludables, también hay comidas rápidas que son saludables. Por ejemplo, en lugar del refresco que se puede comprar uno afuera, está el agua o el jugo. Y en lugar de la marucha o de los hot dogs que están afuera, también está la ensalada. Y aunque tampoco debe ser forzosamente ensalada, que es lo que siempre piensan las personas cuando es dieta, realmente puede ser pollo, carne, pero siempre combinado con más alimentos. Y los factores de la correcta alimentación es el entorno, la persona y las necesidades. El entorno abarca desde grande como en la cultura, porque uno sabemos que como comemos aquí no es como comer en otro lugar, porque tienen diferentes culturas y los alimentos son diferentes. Allá no puede sembrar lo que sembramos aquí, o por el contrario. Entonces eso influye. Pero también va más específico en el entorno de la persona. ¿Por qué? Porque así como la educación influye, también las relaciones con las personas. Por eso dicen un dicho que dime con quién eres y te diré, dime con quién te juntas y te diré quién eres. Entonces el entorno influye mucho. En la persona, esto influye porque no todos somos iguales, todos tenemos una fisionomía diferente. Y así como usted puede comer algo, tal vez para ella sea diferente. Va a necesitar cosas respecto a su fisionomía. Así como un bebé come tal cantidad, un señor no va a comer lo mismo. Entonces depende mucho de la persona o también si ésta está enferma. Porque un diabético no va a comer lo mismo que una persona que está saludable. O una persona con azúcar o con problemas cardíacos no va a comer lo mismo que yo. ¿Sí? Entonces pasamos a las necesidades, las cuales, como ya los dije, son actividades que la persona va a realizar en su día a día. Por ejemplo, un deportista va a necesitar más calorías, más proteína para sus actividades diarias porque se lo requiere, eso se lo necesita, que una persona que es sedentaria realmente no va a tener mucha exigencia en cuanto a eso. Entonces son los aspectos que involucran para una correcta alimentación, pero realmente no hay una dieta que sea fija para todos, que digamos esta dieta es la correcta para cada uno de nosotros, porque como ya lo dije, todos somos diferentes. Entonces lo que importa aquí, o el propósito de esto, es que cada uno empiece a descubrirse y saber qué es lo que le conviene. Pero realmente lo que uno debe de hacer es ir con un profesional. ¿Por qué? Porque él es el que lo va a valorar, él es el que le va a decir lo que está bien y lo que está mal y lo que le conviene o no. ¿Sí? Porque muchas de las veces lo que hacen las personas es por ver un video y que en ese video dicen que coman esto porque les va a dar tal beneficio, tal vez esa persona se lo dio, pero como todos somos diferentes, tal vez a la otra persona no, o tal vez le va a perjudicar en su vida. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Y ahora pasaremos al equilibrio psicosocial. Pero antes, ¿qué entienden ustedes por psicosocial? Una idea. Según la imagen o la palabra. Pues el pensamiento y el actuar de cada persona es diferente, como el entendimiento hacia las cosas que uno pueda ver o percibir es diferente de cada persona. Exacto. Y ser equilibrados, o sea, no querer imponerlo de nosotros para alguien más. Y entender que todos tenemos necesidades diferentes. Claro, porque sí, aquí influye mucho lo que es la mente, que cómo la vamos a manejar. Y tiene razón, realmente el equilibrio psicosocial es el equilibrio entre personalidad, emociones y relaciones. Relaciones en cuanto a las personas con las que estamos el día a día, el cómo nos relacionamos con los demás. Y esto
va muy de la mano con el ser, pensar y actuar de la persona. ¿Cómo es? El cómo piensa y el cómo actúa. Pero realmente estos tres son un reflejo de los valores, los cuales son inculcados desde la niñez y adolescencia, desde que uno nace. ¿En dónde? Con la familia. Entonces, en este tema, si de por sí la educación es muy importante, aquí es crucial. ¿Por qué? Porque realmente de aquí parte todo. Ese es el punto de salida de la persona. De aquí depende cómo va a manejar los demás puntos. ¿Por qué? Porque también depende mucho de la familia, en cómo eduquemos a los demás. Por ejemplo, ¿han escuchado hablar del término de la familia tóxica? ¿Sí? ¿Lo he Sí. escuchado? Sí, pues la familia tóxica es la que se está juzgando, se limita o limita a sus familiares a no crecer. Ok. ¿Alguien más ha escuchado algo? ¿O algo que piense que puede ser? Pues es que el término tóxico en la actualidad se utiliza para muchas cosas, pero por lo general es para lo negativo, para lo contrario a lo lógico. Muy bien. Bueno, realmente sí, como puede ser las dos ideas, y como mi compañero dijo, puede ser como ideas negativas, también puede ser para ideas positivas. Por ejemplo, imagínense ustedes que están en un restaurante o en un buffet. Imagínense los generales comiendo. Están comiendo, todo normal, y de la nada ven que llega una familia, los papás y dos hijos. Y ustedes los ven bien, y cuando se acercan ustedes con su charola y ellos van para su mesa, ven primero a los papás, y ¿qué ven? Que tienen sobrepeso y que no están realmente cuidados en unos mismos. Y dicen, bueno, es normal ahora en día. Pero después ven a los hijos, ¿y qué pasa? Que es lo mismo, los hijos tienen sobrepeso y obesidad. ¿Por qué? Por la educación que los papás le dieron a los niños, por las ideas que les dieron para que ellos sean de tal forma y que actúen de tal forma, porque es una regla. Cuando uno quiere implementar algo nuevo, debe de saber estas tres cosas. Los resultados vienen de las acciones, y las acciones vienen de los pensamientos, y los pensamientos vienen de quiénes somos. Entonces, esta regla es muy útil al momento de que uno crea o elimina hábitos. Y es lo mismo con el estilo de vida. Lo que los papás le enseñaron a esos hijos, los hijos en un futuro muy probablemente se lo vuelven a enseñar a sus hijos. Y es así como sigue esta cadena. Por eso la importancia de la promoción y la educación en este punto. ¿Alguna duda? No, está muy bien explicado. Bueno, ahora pasaremos al tema de sexo inseguro. Muy bien. Pero realmente, cuando uno piensa de este tema, lo primero que viene a la mente, porque es lo que más se ha dicho en estos días, es sobre los métodos anticonceptivos. ¿Por qué? Porque es lo que más se dice, es lo más sencillo. Pero realmente este tema abarca muchos puntos. Y uno lo que debemos saber son sobre las relaciones sexuales seguras y las inseguras, que es la diferencia entre estas dos. Y lo que nos dicen relaciones sexuales seguras es que son prácticas que reducen el riesgo de contraer y transmitir infección de transmisión sexual, les llamaremos ITS. Pero ¿qué prácticas o acciones son? Bueno, va desde retardar el inicio de la vida sexual. ¿Por qué? Porque actualmente, y hay casos en que los jóvenes empiezan a tener relaciones sexuales desde muy temprana edad, y ni siquiera son jóvenes, son niños. Entonces, es un punto que se debe tratar mucho, porque a continuación les daré una gráfica que se tomó hace unos años. Siguiente es informar sobre los métodos anticonceptivos, porque aunque sea el más hablado ahora, eso no quiere decir que no sea importante, sigue siendo igual de importante. Y el evitar relaciones sexuales casuales, que es lo que se ha puesto ahora más de moda. Entonces, esas son las relaciones sexuales seguras. ¿Y qué son las inseguras? Todo lo contrario. Tener relaciones sexuales casuales, no informarse, iniciar con su vida sexual desde una temprana edad. ¿Esto qué implica? Bueno, que aumente el riesgo de contraer y transmitir infección de transmisión sexual. Igual, entra ahí la educación. Y en el día de hoy me centraré en las ITS, porque realmente son muchos los riesgos que producen las relaciones sexuales inseguras. Pero por ahora solamente hablaremos de las ITS.
Con las características de estas es que están dentro de las primeras 10 causas de morbilidad mundial actualmente. ¿Saben qué es la palabra morbilidad? Muerte. Bueno, Es parecida. Muerte es mortalidad. Pero ¿saben qué es morbilidad? Morbilidad, perdón. Una de las causas que causa la muerte, o sea, más común en la actualidad. Exacto. Imaginemos así, una persona se enfermó de un virus. Bueno, esa es la morbilidad, el virus. ¿De qué está enfermo o de qué están enfermados esas personas? Y la mortalidad es que murió por ese virus. Entonces, en pocas palabras, las ITS están entre las primeras 10 causas de contagio que hay actualmente en la sociedad. Pero eso no quiere decir que hayan muerto, pero están diagnosticadas con eso, están seleccionadas. Y otro dato es que las mujeres son más propensas a contraer esas ITS. Y esa es la gráfica que les decía. Su frecuencia entre 1996 y 1998 fue de 350,000 casos, de los cuales fueron entre personas de 15 a 49 años. Pero esto fue en el 96 y 98, cuando la educación o la forma de pensar sobre ese tema era muy diferente, lo cual sabemos que ahora es una cosa diferente literalmente. Entonces, imagínense cuánto debe de haber subido en esta tasa actualmente. Entonces igual, entra ahí el punto muy importante de la educación, pero también entra la educación familiar, porque muchas veces los padres saben que es un tema incómodo para hablar con sus hijos, y en lugar de hacerlo, no lo hacen, porque piensan que se lo van a enseñar en la escuela. Pero como ya les dije, lo que más se habla ahora es solamente de los métodos anticonceptivos, pero no se habla de todo esto. Ahora pasaremos con algunas de las consecuencias que pueden tener las ITS, que puede ir desde el cáncer genital, la esterilidad, hasta la muerte, como es el caso del VIH-Sida. ¿Saben qué es la esterilidad? Cuando, por ejemplo, nosotras como mujeres no podemos quedar embarazadas. Sí, realmente es eso. La esterilidad puede abarcar los dos sexos, desde hombre y mujer, y es cuando no pueden proseguir con el procedimiento que se debe para procrear. Y el cáncer genital, esto puede ser de muchos tipos, pero realmente es en el aparato reproductor, y la muerte, simplemente la muerte. Esto ya es en casos muy graves. Y las recomendaciones, que esas recomendaciones son por la OMS, es la prevención y el control de esto. ¿Y qué va en estas acciones? Bueno, dar reconocimiento temprano de las ITS, el informarse, que es el reconocer las relaciones sexuales seguras, que es lo que ya dije anteriormente, y la comunicación en pareja, porque también esto muchas veces uno no lo dice por lo mismo que es incómodo, pero realmente uno no sabe si la otra persona tiene alguna ITS o puede contraer, tiene probabilidades, porque realmente hay veces en que no debe uno tener relaciones sexuales para ser propenso a eso. Entonces es muy importante la comunicación en pareja y en familia para evitar esto. ¿Alguna duda? Ahora pasaremos a las adicciones, que realmente, ¿ustedes creen que una adicción solamente es lo alcohólico o el cigarro o la drogadicción? ¿Creen que es solo eso o abarca más? No va más. ¿Cómo que? Todo es una adicción, el trabajar mucho, el dormir mucho, el hacer mucho ejercicio, todo es una adicción si no tienes límites para cualquier acción que puedas hacer. Incluso hay personas que hasta los medicamentos se hacen adictos, a veces los usan sin ser necesarios. Exacto, como hay muchas veces que dicen que por el sabor o por cómo se siente. Antes de pasar con las consecuencias, como ustedes dijeron, voy a recalcar dos conceptos, que es el uso de drogas y la adicción a las drogas. Porque como ya dijeron, hay un uso de drogas que realmente es de forma esporádica o con prescripción médica, que es cuando es normal, es por la salud, porque realmente
las drogas fueron hechas para eso, para la salud, para usarla en esta área. Pero ¿qué pasa? Que el hombre abusa de ellas y se vuelven adicciones, que es cuando ya no se tiene un control sobre estas. Es decir, se usa sin pensarlo y ya necesita esa persona de eso para seguir con su vida. Y las consecuencias se abarcan desde muchos puntos, desde biológicas, psicológicas y sociales, que las sociales son microsociales y macrosociales, las cuales abordaremos ahorita. Empezaremos con las biológicas, que es lo que se da a simple vista, todo el daño que le pasa a nuestro cuerpo, por ejemplo en el cigarro, en los pulmones, en el corazón. Es todo el daño que le hacemos a nuestro cuerpo, todo lo físico. Las psicológicas, como su nombre lo dice, es todo lo que pasa en nuestra mente, que esto abarca desde la forma en que se comporta la persona, el cómo piensa, el cómo se relaciona con las demás personas, las emociones, abarca muchos puntos, todo lo mental. Las microsociales y las macrosociales son parecidas, pero hay una cosa que las separa. Las microsociales se centran en el círculo cercano de la persona, que puede ser el trabajo, los amigos y la familia. Y las macrosociales ya abarcan la sociedad en sí. Las microsociales, como su nombre dice, su centro cercano, son afectados. ¿Por qué? Porque la persona, cuando ya está afectada biológicamente y psicológicamente, ya no es la misma. Entonces pierde mucho ese contacto con sus seres queridos, lo cual lo distancia de ellos. ¿Y qué hace? Que empieza a conseguir relaciones que hagan los mismos estilos de vida que ellos, que también se droguen, que también tomen tales sustancias. Y es ahí donde empieza a peligrar la vida de esa persona. Y las macrosociales es cuando ya la persona afecta a la sociedad. ¿Esto cómo puede ser? Por ejemplo, cuando les ha pasado que están en la calle y ven una persona que está asaltando a tal persona realmente por dinero. ¿Por qué? Porque quiere seguir consumiendo esas sustancias, pero como ya no tiene trabajo, ya no tiene un círculo cercano, debe encontrar la forma de conseguir eso. Entonces esto va desde lo social. También puede ser los accidentes vehiculares por el uso del alcohol, y también puede ser en cuanto a cosas políticas o sociológicas, ¿sí? Que ya entra a un nivel ya más alto. ¿Alguna duda? No. Algunas soluciones que pueden haber, que son las que tienen más impacto, es el priorizar los aspectos individuales y microsociales. ¿Por qué? Porque cuando uno quiere eliminar algo, o mejor dicho, sustituir algo, que es lo que voy a explicar más adelante, se debe empezar desde las raíces, desde la persona y desde su centro más cercano. ¿Por qué? Porque al final estos dos son los que tendrán más impacto en la persona. ¿Con qué intervenciones pueden ser? Con la concientización de la persona y con la capacitación de sus familiares y de esto. ¿Cómo se puede realizar esto? Llevándolos a sitios los cuales son encargados de tener esas personas para que se puedan rehabilitar, aunque uno sabe que alguna de las veces no se tienen los objetivos esperados que uno desearía. Por eso es muy importante la parte familiar, porque cuando uno ya es adicto a algo, su mentalidad cambia, ya no piensa igual, entonces ya no está consciente. Por lo que si le dejamos esa tarea de dejar esa adicción a esa persona sola, la verdad va a ser muy difícil que la deje. Por eso debe estar el apoyo de la familia y de las personas cercanas, motivándolo y demostrándole que hay más cosas en la vida, que no solamente están las adicciones. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No. Y realmente eso es todo de el rotafolio, pero como les dije, aparte de presentarles algunos estilos de vida que deben ser cambiados o mejorados, también vine a enseñarles unos métodos que yo aplico para sustituir hábitos, porque realmente uno piensa que es eliminar o tener, pero no, la palabra correcta es sustituir. ¿Por qué? Pues lo explico ahorita. El primero es
el de hábitos atómicos, que la verdad la mayoría los conoce por el libro y por lo que se ha hablado actualmente en las redes sociales. Pero realmente, ¿alguien sabe de qué trata esto? Este concepto, ¿no? Bueno, los hábitos atómicos, como su palabra lo dice, hábitos, de hábito, y atómico, que es algo minúsculo, algo pequeño. Eso sirve mucho para crear nuevos hábitos, para sustituirlos por unos negativos. Y en su definición general o su idea es el de hacer cosas pequeñas cada día, cosas pequeñas que al final van como una bola de nieve, se van acumulando, y cuando uno menos lo espera es un cambio radical, que es cuando todos preguntan, ¿cómo cambiaste? O tú no hacías eso, oye, eres muy diferente. Pero realmente es un cambio invisible, porque al principio nadie lo ve, pero después, pasando el tiempo, es cuando las personas se dan cuenta y dicen que es suerte o que cómo le hiciste. Pero realmente es la constancia de cada día, con el ser mejor 1% cada día, pero siendo constante. De eso se trata. Y como les dije, no es eliminar, es sustituir actitudes o comportamientos que teníamos por uno nuevo. Y otro de mis métodos es, como les dije, la regla de los 4, el de las acciones, resultados, forma de pensar y forma de ser. Esta se relaciona más con las primeras 3: acciones, resultados y la forma de pensar. ¿Por qué? Porque realmente, si uno realmente quiere cambiar un hábito o sustituirlo, primero debe de empezar por la mente, la forma de ver eso. Pongamos un ejemplo: el prepararse para un examen, el estudiar. Hay 2 formas de verlo. Tenemos 2 personas. Uno que va a estudiar realmente por pasar, y cuando se termine eso ya nunca va a ver eso en su vida. Y la otra persona que realmente quiere estudiar porque le ve lo atractivo a eso, le ve la inspiración para hacer eso. Pero la persona que solamente lo va a hacer por pasar, ya empezó con su mentalidad que no debe ser. ¿Y qué va a pasar? Que sus acciones no van a tener los resultados que él quería, porque realmente lo está haciendo como si fuera algo pesado o algo que no le gusta. Y uno sabe que cuando hace algo o está en un lugar que no le gusta, no se pone atención porque no nos interesa. Pasa lo mismo, no tendríamos los resultados. ¿Por qué? Porque no le vemos esa razón o ese propósito para hacerlo. En cambio, la persona que lo va a hacer porque le gusta aprender o porque ve atractivo en aprender, va a tener mejores acciones. ¿Por qué? Porque es un tema que le interesa y que va a buscar a fondo diferentes alternativas, y sus acciones van a ser muy diferentes a las de la otra persona. ¿Sí? Esos son solo 2 métodos que son muy sencillos de aplicar, pero que cuando uno los empieza a aplicar ve que no es tan sencillo, pero es simplemente irle agarrando el ritmo. Y para terminar, simplemente es que vean la importancia que tienen los estilos de vida y los hábitos en las personas, tanto en lo personal como en lo de la salud. Que vean que no es algo minúsculo que solamente está ahí para decirse o para enseñarse, que realmente tiene un impacto en la vida de las personas, que si se va acumulando al año siguiente o al mes serás una persona totalmente diferente.